Helena Vane, duquesa de Wexcombe, no gritó. No lo hizo cuando la mano abierta de su marido le cruzó la cara delante de 40 invitados. No tropezó contra la mesa que ella misma había puesto esa mañana. Había contado cada tenedor 2 veces, y había limpiado el borde de cada copa con su propio pañuelo. No lloró, aunque en el salón se hizo ese silencio particular. El silencio de una sala que decide en tiempo real. Mientras decidían si estaba permitido apartar la mirada, ella se llevó 2 dedos a la picazón del pómulo. Lo hizo una vez, suavemente, como una mujer que comprueba un hecho que ya sospecha que es cierto. Luego, dejó caer la mano a su costado. La cinta de su cuello se había roto con el giro. El anillo de sello de su padre, de latón y pasado de moda. Era lo único suyo que nunca había vendido, ni en el año más difícil de su juventud. Ahora yacía sobre las losas del suelo. Estaba entre el dobladillo de su seda gris y el de la seda azul prestada de Lady Sophia Vance. No intentó cogerlo. Todavía no. Fue su hijo quien se movió primero. Peter tenía 6 años. Cruzó el salón de recepciones a toda carrera. Pasó junto a la orquesta inmóvil y las bandejas abandonadas de ratafia, y tomó la mano de su padre, la mano que lo había hecho. La sujetó con sus 2 pequeñas manos. No dijo absolutamente nada. Simplemente la sostuvo, como se sujeta una puerta que se teme que vuelva a cerrarse de golpe. Y ese gesto, más que cualquier otra cosa, fue lo que resonó en la sala. Fue lo que hizo que el duque de Wexcombe se pusiera pálido hasta los labios. Para cuando llegó la helada a Wexcombe ese año, el condado ya no hablaría del temperamento del duque. Hablarían de lo que su esposa había construido a partir de sus ruinas. Pero para eso faltaban 4 estaciones. Y en esa noche de octubre en particular, en un salón que aún olía a cera de abeja y a lirios de invernadero, todo lo que los presentes sabían con certeza era una cosa. Sabían que la duquesa había sido golpeada, que no había caído, que no había llorado, y que ahora se inclinaba sin prisa para recoger su anillo del suelo. El otoño de 1819 llegó a Wexcombe como siempre lo hacía, cargado con el olor de la tierra removida, indiferente a cualquier cálculo humano que se hiciera bajo sus cielos. Helena llevaba ya 3 años como duquesa. Se había casado en una transacción tan clara que nadie se molestó en disfrazarla de romance. Su padre, Thomas Farrow, había sido un abogado rural con muchos recursos pero sin linaje. Un hombre que pasó 30 años enseñando a los caballeros a leer sus propios contratos, y que al morir dejó a su única hija una buena posición, una biblioteca y la costumbre de anotarlo todo. La familia del duque necesitaba capital mucho más de lo que necesitaba pedigrí ese año. Su propio padre casi había arruinado la finca una generación antes. Lo hizo con deudas de las que nadie hablaba más que en susurros. Todos estaban de acuerdo en que era un matrimonio sensato. Nadie había preguntado si era feliz, porque a nadie se le había ocurrido. Durante 3 años, Eleanor había llevado la casa como su padre le enseñó a llevar un libro de cuentas. En silencio, con precisión y sin esperar elogios. Sabía que granjas de arrendatarios estaban atrasadas en sus alquileres, y cuáles simplemente tardaban en pagar si no se les pedía 2 veces. Conocía el precio de la lana antes de que llegara el agente para ofrecer un precio bajo. Corregía la aritmética del administrador en los márgenes de sus propios libros. Y nunca lo mencionó en voz alta. Julian Vane, duque de Wexcombe, no se dio cuenta de nada de esto, porque nunca se le había ocurrido mirar. Era un hombre frío, no cruel. O al menos lo había sido hasta que una noche de octubre hizo difícil mantener esa distinción. Su frialdad tenía una forma cuyos bordes a Helena nunca se le había permitido ver. Aprendió al principio del matrimonio que ciertas habitaciones de su ser estaban cerradas con llave, y que preguntar por la llave era en sí mismo una especie de transgresión. En este escenario, a finales del verano de ese año, llegó Lady Sophia Vance. Era una viuda de la misma edad que el duque. Fue recibida en Wexcombe por la tía del duque, Lady Constance. La presentó como una vieja amiga de la familia que necesitaba el tranquilo aire del campo. Sophia Vance había conocido a Julian Vane antes que Eleanor Farrow. En los años previos a que las deudas de su padre hicieran necesaria a la hija de un abogado. Era cálida en compañía,
de esa manera particular en que la nata está tibia antes de agriarse, agradable al paladar y fácil de confundir con amabilidad. En menos de 15 días, Eleanor observó que estaba extremadamente interesada en los libros de cuentas de la casa. Para septiembre, había una discrepancia en las cuentas de la cosecha, 640 libras sin justificar, trazadas por una mano que se parecía a la de Eleanor. Lo suficientemente parecida como para que la creyera cualquiera que ya estuviera dispuesto a creer lo peor de ella. Lady Constance le llevó el descubrimiento a su sobrino, como quien lleva una vela encendida a una habitación llena de heno seco, con gran solemnidad y sin aparente comprensión de lo que estaba a punto de hacer. La fiesta de la cosecha se fijó para la segunda semana de octubre. 40 invitados. La platería buena sacada del almacén. Suficientes velas para que el salón pareciera, por una noche, salido de un matrimonio mejor que el que se celebraba. Y así comenzó la velada, con música y lirios. Nadie en la sala sabía aún que antes de que se retirara el último plato, la duquesa de Wexcombe sería golpeada delante de todos ellos. Y no caería, y se inclinaría sin prisa para recoger su propio anillo del suelo. La reunión había llegado a su tercera hora antes de que Lady Constance hiciera su movimiento. Esperó. Elena solo lo entendería más tarde. Esperó el momento en que el vino hubiera hecho su paciente trabajo, y los invitados estuvieran lo suficientemente relajados como para recordarlo todo y no repetirlo con amabilidad. Se levantó de su silla, cerca de la mano derecha del duque. Sophia Vance estaba sentada a su izquierda. Una ubicación que nadie había cuestionado en voz alta, aunque varios la habían notado, y sacó de la ridícula bolsa de su muñeca una sola hoja de papel doblada. «Julian», dijo, «no te molestaría con asuntos domésticos ante tus invitados si el asunto no fuera tan preocupante». Dijo la palabra preocupante 2 veces. Eleanor se fijó en la forma en que una mujer pone una carta sobre la mesa lentamente para asegurarse de que todos han visto su cara. El duque leyó el papel en silencio. La nena observó cómo algo en su mandíbula se tensaba, como la tierra se endurece antes de una helada, no de repente, sino por completo. «Explica esto», dijo él, y le tendió la hoja a través de la mesa. Ella tuvo que levantarse y cruzar para cogerla delante de 40 personas que habían dejado de fingir que comían. Lo leyó una vez con atención, como su padre le había enseñado a leer cualquier documento que le pusiera delante un hombre con prisa por ser creído. «Nunca he visto este libro de cuentas», dijo ella. «La letra se parece a la mía, pero no es la mía. Pediría ver el asiento original junto a él y el libro de contabilidad del administrador del mismo trimestre, antes de que nadie concluya nada». «¿Pedirías?», repitió el duque. Y había algo en su voz que aún no era ira, solo sus cimientos vertiéndose. «Mi tía me ha mostrado 640 libras que han desaparecido de una cuenta de la que solo tú tienes la llave. ¿Y tú pedirías?». «Pediría», dijo la nena de nuevo, «porque eso es lo que la evidencia requiere. Y porque yo no cogí tu dinero, Julian. Un documento no es una prueba solo por haber sido escrito con confianza». Fue Sophia Vance quien habló a continuación, en voz baja, a nadie en particular, con la agradable y resonante voz de una mujer que ha ensayado para sonar como si no hubiera ensayado nada. «Siempre he dicho», murmuró, «que un hombre en tu posición necesita una esposa en la que se pueda confiar absolutamente o en la que no se pueda confiar en absoluto. No hay un término medio útil en un matrimonio, ¿verdad? No me casé con ella para amarla», dijo el duque. No lo gritó, lo que de alguna manera fue peor. Lo dijo con el tono plano de un hombre que lee una factura de venta en voz alta a una sala que ha olvidado que está escuchando. «Me casé con ella para que administrara mi casa, y ahora parece que ni siquiera puede hacer eso». El salón se había quedado muy silencioso para entonces, con esa quietud particular de 40 personas, calculando cuánto de esto se suponía que debían haber oído. La nena no levantó la voz. «Entonces te has casado con una mujer para un propósito que ha cumplido fielmente durante 3 años», dijo. «Y estás dispuesto a creer una falsificación por encima de ella, por la palabra de una invitada que llegó a este condado en julio, y un libro de cuentas que nadie se ha molestado en verificar. Te pediría que consideres lo que eso dice de tu juicio antes de preguntar qué dice del mío». Fue.
Pensaría mucho más tarde, la palabra juicio lo que lo provocó. Cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos y la golpeó en la cara con el dorso de la mano. Y la sala hizo el sonido que hace una sala cuando se le saca todo el aire de golpe. Ella no gritó, no tropezó contra la mesa que ella misma había puesto. No lloró, aunque le ardían los ojos ferozmente, y le zumbaban los oídos con una nota alta y fina que no tenía nada que ver con la orquesta. Se tocó la mejilla una vez, suavemente, y dejó caer la mano. El anillo de su padre, liberado de su cinta en el giro de su cuerpo, golpeó las losas y rodó hasta detenerse entre su propio dobladillo y la seda azul prestada de Sophia Vance. Fue Peter quien se movió primero, pequeño y rápido y sin ninguna ceremonia. Tomó la mano de su padre con las 2 suyas, la sostuvo y no dijo absolutamente nada. El duque de Wexcombe se puso pálido hasta los labios y no se movió de nuevo durante varias largas respiraciones. Eleanor se inclinó sin prisa. Recogió su anillo y cerró los dedos a su alrededor. Miró a los 40 invitados reunidos con una compostura que le costó más de lo que ninguno de ellos sabría jamás el precio. «Perdonen la interrupción de su velada», dijo con una voz que no temblaba. «Veo que tengo mis propias cuentas que atender». Y tomó la mano libre de su hijo y salió del salón que había decorado con sus propias manos esa mañana. Y no miró hacia atrás ni una sola vez. En su habitación se permitió exactamente 1/4 de hora según el reloj de la chimenea. Era una costumbre de su padre. El dolor tomado en una dosis medida, como una medicina. Nunca más de lo que el día podía permitirse. Se sentó con la cabeza de Peter en su hombro y dejó que las lágrimas vinieran durante esos 15 minutos exactos. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y guardó el sentimiento en el lugar donde siempre había guardado tales cosas. Un cajón cerrado de la mente que se había construido en su niñez y que nunca había necesitado tanto como ahora. La señora Prudence Hale, el ama de llaves, la encontró 1 hora más tarde en el pequeño escritorio de su sala de estar. Tenía una hoja de papel nueva delante, fechada y encabezada con su propia mano firme. «Debería estar descansando, Su Excelencia», dijo la señora Hale, dejando una bandeja que no le habían pedido que trajera. «Deberían creerme», dijo Ella Nena. «Como no lo hacen, me conformaré con ser precisa». Mojó su pluma. «Mi padre solía decir que el papel recuerda lo que la gente olvida convenientemente. Y veo que tengo mucho que me gustaría que se recordara». La señora Hale, que había servido a 3 duquesas y enterrado a su marido, y que en 40 años nunca había levantado la voz por encima de cierto registro, miró la página del libro de cuentas que tomaba forma bajo la mano de la duquesa, y solo dijo, «Entonces supongo que será mejor que empiece, Su Excelencia». Para ella, eso era el equivalente a una ovación de pie. Ella Nena empezó. La primera entrada fue la fecha, la hora y una descripción clara de lo que había ocurrido, escrita de la manera en que su padre le había enseñado a escribir cualquier cosa que algún día pudiera necesitar defenderse en una sala llena de gente inclinada a dudar de ella. Era, pensó, dejando la pluma por fin cerca de la medianoche, la primera página de una cuenta totalmente diferente a la que se había leído en voz alta en su contra esa noche. Las semanas que siguieron no pidieron nada al hogar del duque tan suavemente como lo hizo un almacén de maíz inundado. Las lluvias de noviembre llegaron temprano y con fuerza ese año, y el granero bajo de Marrow's Bottom se inundó a través de un techo que nadie había considerado lo suficientemente urgente como para repararlo. Amenazaba 400 bushels que la finca no podía permitirse perder. El administrador, el señor Wallace, un hombre corpulento y cuidadoso que había servido a la finca de Wexcombe durante 11 años y confiaba muy poco en lo que no se hubiera probado 2 veces, acudió a Ella Nena. Lo hizo porque el duque se había encerrado en su estudio y no veía a nadie. Y porque, como Wallace admitió después, simplemente se había quedado sin gente a la que preguntar. Ella no lloró por el techo arruinado, como tampoco había llorado por su propia mejilla. Preguntó por las dimensiones del granero, el precio que la finca había pagado por su última reparación y la tarifa de paja y madera de esa temporada. Y a la luz de una sola vela, rehizo los cálculos de Wallace 2 veces. Le encontró un ahorro de 11 libras al enviar a la ciudad del molino
en lugar de a los comerciantes más cercanos y caros que él siempre había usado por costumbre, en lugar de por economía. Organizó el traslado del grano al granero del diezmo en 2 días, a un costo de mano de obra inferior a la propia estimación de Wallace, porque se le ocurrió ofrecer a los muchachos arrendatarios un salario justo por un día, en lugar del habitual pago insuficiente, y descubrió que, en consecuencia, estaban dispuestos a trabajar un domingo. «Confieso, Su Excelencia», dijo Wallace unos días después, viendo cómo el nuevo tejado de paja se levantaba seco y firme contra un cielo que finalmente se había despejado. No pensé que una dama criada en las cuentas de la ciudad distinguiera el techo de un granero de un ladrillo. «Mi padre era un abogado, señor Wallace, no una dama de la moda», dijo el llanena. «Me enseñó que un número es un número, ya sea que se trate de una lista de alquileres o de un techo, y que el hombre que te dice lo contrario generalmente espera que no compruebes su aritmética». Wallace no sonrió, siendo un hombre que rara vez lo hacía, pero algo en la postura de sus hombros se relajó, como una puerta se relaja cuando un marco hinchado finalmente cede. No volvió a dudar de ella, ni de palabra ni en la pequeña diferencia diaria de un hombre que ha decidido dónde debe depositar correctamente su confianza. La noticia del granero viajó como el agua cuesta abajo, sin necesidad de ser empujada. Para la segunda semana de diciembre, los arrendatarios de Marrow's Bottom le decían a los de Ashcott que la duquesa había salvado la cosecha con un lápiz y una vela, mientras el duque estaba encerrado en su estudio. Y el relato no perdió precisión en el viaje, solo calidez. El duque mismo no notó nada directamente. Lo notó, más bien, como un hombre nota que el tiempo cambia detrás de una ventana cerrada, una diferencia en la calidad de la luz antes de molestarse en abrir la contraventana y mirar. Vio el libro de cuentas corregido en la mano de Wallace y reconoció, sin quererlo, las cifras pulcras y sin vacilaciones como las de su esposa. Oyó de un mozo de cuadra, que no sabía que lo estaban escuchando, que los arrendatarios de Marrow's Bottom habían empezado a llamarla la Duquesa de la Vela. No dijo nada de todo esto a nadie, pero una noche no frunció el ceño cuando ella entró en el comedor del desayuno antes que él, lo cual fue en sí mismo algo tan inusual que la señora Hale se lo mencionó a la cocinera, quien no se lo mencionó a nadie, porque ella misma no lo creía. Una carta llegó para Eleanor en la 3ª semana de diciembre, con una letra pequeña, cuidadosa y anticuada que no había visto en algunos años. Era de Aldous Gray, que había sido secretario de su padre durante 2 décadas y ahora tenía su propio pequeño despacho en la ciudad del condado. Era preciso, incorruptible y completamente indiferente a los títulos. «Su Excelencia», decía, «he tenido ocasión, al resolver un antiguo asunto de los papeles de su difunto padre, de encontrar algo que creo que concierne a la cuenta actualmente en disputa en Wexcombe. No lo confiaría a una carta que pudiera ser leída por otros ojos. Le pediría que me visitara a su conveniencia más temprana y que no trajera nada consigo más que su propio recuerdo de la letra de su padre». La leyó 2 veces, la dobló una vez y se sentó un largo momento con la palma de la mano plana sobre el escritorio, como una mujer apoya la mano en una puerta que está a punto de abrir. Una puerta que da a una habitación cuyo interior ha esperado mucho tiempo para ver. «Señora Hale», dijo, «veo que tengo asuntos en la ciudad del condado». El invierno se intensificó en Wexcombe, y con él llegó una segunda prueba, más pequeña, que le dijo al condado mucho más que la primera. El techo de Marrow's Bottom había sido reparado. Ahora se les debía a los arrendatarios que lo habían reparado. Wallace, en años anteriores, había pagado a los jornaleros a 8 peniques, un salario que defendía como habitual, y que Eleanor consideraba indefendible, dado el precio del pan esa temporada. Lo subió a un chelín sin pedir permiso al duque, porque las cuentas de la casa eran, en el papel, si no todavía en la práctica, suyas, y porque su padre le había enseñado que un hombre que paga de menos a un trabajador honesto simplemente está pidiendo problemas con intereses. La noticia del aumento de salario llegó al duque antes que la del razonamiento detrás de ella, y por una noche pareció que la casa podría volver a caer en la vieja sospecha. Pero Wallace, sin que se lo pidieran, le dijo claramente que los hombres habían trabajado un domingo lluvioso por ese chelín.
y que habrían trabajado un segundo por menos agradecimiento, y que no habrían trabajado en absoluto el invierno anterior por el viejo salario y la mala gestión de Wallace. El duque no dijo nada en respuesta, pero no se opuso al salario, y eso, viniendo de él, era su propia clase de sentencia. Fue la señora Hale quien finalmente le dijo a Helena Nena lo que había sospechado durante mucho tiempo del hombre con el que se había casado, aunque lo dijo de forma indirecta, como la vieja ama de llaves decía, la mayoría de las cosas que importaban. La madre de su excelencia se fue de esta casa cuando él tenía 7 años, dijo, doblando la ropa de cama con gran atención. Se fue por un hombre más rico y un clima más cálido, y dejó que su padre descubriera algunos meses después que se había llevado bastante más de la caja fuerte al salir de lo que nadie había pensado en proteger. Su padre nunca volvió a confiar en una mujer de aspecto devoto mientras vivió, y le enseñó a su hijo la misma lección antes de que el niño tuviera edad suficiente para saber que era solo el dolor de un hombre disfrazado de sabiduría. No excuso a su excelencia, solo le digo lo que formó la mano que la golpeó, para que sepa que fue el miedo, no el odio, lo que la movió. Eleanor se quedó pensando en eso un buen rato. El miedo no excusa un golpe, dijo finalmente. No, asintió la señora Hale. Solo explica por qué estaba tan dispuesto a creer una mentira, y por qué tardó tanto en dejar de creerla, una vez que se disfrazó como el libro de cuentas de otro hombre. Lady Sophia Vance, mientras tanto, no había estado ociosa durante la reparación del granero o el aumento de los salarios. Había acudido 2 veces a Lady Constance con suaves sugerencias de que la repentina competencia de la duquesa era en sí misma sospechosa, que una mujer tan rápida con las cifras podría ser rápida también con las falsificadas. Y había comenzado a plantear delicadamente la cuestión de si Eleanor no estaría más cómodamente instalada en la casa de la viuda hasta que el asunto de las 640 libras desaparecidas se resolviera adecuadamente. El duque aún no lo había aceptado, pero tampoco lo había rechazado. Y el condado, de oído agudo como son los condados, también había empezado a notarlo. El Elanena condujo a la ciudad del condado en una mañana dura y brillante a principios de enero. La escarcha todavía plateaba los setos, y encontró a Aldous Gray exactamente donde lo había dejado en su memoria una década antes. Pequeño, con gafas, rodeado de cajas de papel que trataba con más ternura que la mayoría de los hombres a sus hijos. Su padre lo guardaba todo, su excelencia, dijo a modo de saludo, lo cual fue una gran prueba para mí durante 20 años, y ahora, veo, es bastante útil. Puso un libro de cuentas ante ella, con la cubierta suave por la edad. Este es el libro de cuentas de su propia firma del año en cuestión. Cada entrada de su puño y letra, cada suma conciliada al centavo, como era su costumbre. Pasó a una página marcada. No hay 640 libras sin justificar en ninguna parte de los tratos de su padre con Wexcombe, su excelencia. Nunca las hubo. Cualquier discrepancia que exista fue inventada por completo y recientemente, en una letra hecha para parecerse a la suya por alguien que claramente había estudiado su correspondencia demasiado de cerca. Eleanor se quedó muy quieta. Entonces el fraude no es mío, y ni siquiera es antiguo, dijo. Se está cometiendo ahora contra mí por alguien dentro de mi propia casa. Esa sería mi interpretación, dijo Gray. Le pediría a su excelencia que antes de actuar estemos muy seguros y seamos muy pacientes. Una acusación falsa respondida demasiado rápido parece pánico. Respondida con pruebas, y a su debido tiempo, parece la verdad simplemente llegando a donde siempre iba. Regresó a Wexcombe esa noche con el viejo libro de cuentas envuelto cuidadosamente contra el frío, y encontró al duque esperándola en el vestíbulo. No por casualidad, entendió de inmediato, sino a propósito. Claramente había esperado algunas horas. He hecho que le pongan una nueva cadena al anillo de tu padre, dijo sin preámbulos, y se lo tendió en una fina cadena de plata nueva. La cinta que se había roto en octubre, reemplazada por algo destinado a durar. La cinta se rompió cuando cayó. No pensé que deberías tener que arreglarlo tú misma, además de todo lo demás que te he hecho arreglar. Ella no lo tomó de inmediato. Eso no es una disculpa, Julian. No, asintió él.
No creo que me haya ganado todavía el derecho de darte una que creas. Pensé que empezaría por algo más pequeño. Sostuvo el anillo un momento más. Demuéstramelo, dijo ella finalmente, tomándolo, cerrando la mano alrededor del peso familiar del latón de su padre. No esta noche, y no con palabras. Demuéstramelo con el tiempo, en los días ordinarios, y yo te diré cuándo lo creo. Él no discutió los términos, solo asintió. Como un hombre asiente a un contrato que ha leído y entendido que es justo, y la dejó pasar. La prueba, una vez que comenzó a reunirse en serio, llegó como su padre siempre le había dicho que llega la prueba, no en un solo documento cegador, sino en una lenta acumulación de hechos pequeños, aburridos e irrefutables. Gray rastreó el verdadero origen del libro de cuentas falsificado hasta una entrada que supuestamente registraba 900 libras pagadas por reparaciones en los graneros del este. Un trabajo que el albañil registrado, un hombre sencillo e irritable llamado Coombs, juró bajo el cuidadoso interrogatorio de Gray que nunca había sido encargado y ciertamente nunca realizado. Recordaría 900 libras de trabajo por el que nunca levanté una paleta, dijo Coombs, sin molestarse en ocultar su desprecio por la sugerencia contraria. Lo recordaría como un hombre recuerda una deuda que le deben y nunca le han pagado. La mano detrás de las entradas falsificadas. Una vez que Gray y Eleyanena pusieron los libros uno al lado del otro, a buena luz del día, mostraba los indicios particulares de un escritor que intentaba con mucho esfuerzo disfrazar una inclinación natural que se delataba en cada mayúscula en bucle. Era, una vez vista, inconfundiblemente la propia mano de Sophia Vance, imperfectamente disfrazada. Trabajaba en concierto con un subadministrador despedido llamado Josiah Fenn. Había sido despedido de la finca la primavera anterior por deshonestidad menor, y evidentemente estaba dispuesto, por un precio, a dirigir su habilidad con la pluma hacia una mayor. Encontraron a Fenn en una posada a 2 condados de distancia. Lo localizó un mozo de cuadra que lo recordaba y que se alegró, por un chelín y la promesa de no tener problemas, de decir a dónde había ido. Fue el señor Edmund Lach, un abogado preciso y sin prisas, contratado por Gray exactamente para este propósito, quien condujo el interrogatorio. Fenn, enfrentado a los libros de cuentas originales y a un abogado que claramente ya sabía las respuestas a cada pregunta que hacía, confesó en menos de una hora haber falsificado la entrada de 900 libras por instrucción de Lady Sophia Vance y por su pago. Con la esperanza de ver a la duquesa expulsada de la casa y la confianza del duque restaurada en una mujer que él, antes de su matrimonio, había esperado mantener. Sophia Vance, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, aunque aún no del todo cuanto se había movido, actuó primero con la única arma que le quedaba. Fue a ver al duque en privado, llorosa de una manera que Eleanor nunca lo era, y sugirió que la propia duquesa, desesperada por ocultar su propia culpa, probablemente había falsificado la contraevidencia que ahora se estaba reuniendo en su contra. Y además, delicadamente, que el condado bien podría preguntarse si un niño de 6 años realmente había intervenido entre padre y madre por instinto, o si había sido instruido para ello por una mujer hábil en organizar una escena para su propio beneficio. Fue la mención de Peter lo que le dijo a Eleanor, más que cualquier otra cosa, con qué tipo de mujer estaba tratando. Recibió el relato de la señora Hale, con las manos muy quietas en su regazo, y se permitió exactamente la duración de una respiración contenida antes de decir, ha cometido un grave error. Ha decidido que porque no lloro, no siento. Siento mucho, señora Hale. Simplemente he decidido gastarlo en algo más útil que las lágrimas. Luego pidió a Gray y a Lach que prepararan todo para una audiencia pública, porque una palabra privada del duque no resolvería nada que los propios susurros del condado no hubieran ya desestabilizado. La audiencia se fijó para la última semana de enero en los salones de actos de la ciudad del condado. Ante el magistrado y aquellos de la nobleza y los arrendatarios que quisieran asistir, que resultaron ser casi todos. Eleyanena se vistió sencillamente esa mañana de gris. El anillo de su padre en su nueva cadena de plata, visible en su garganta, en lugar de oculto bajo su cuello. Y pensó, al abrocharlo,
que había pasado 3 meses construyendo hacia precisamente esta mañana ordinaria, sin saber ni una vez que eso era lo que estaba haciendo. Los salones de actos estaban llenos a la hora señalada, la nobleza sentada cerca del frente por costumbre, las familias de arrendatarios más atrás por la misma costumbre. Aunque Eleanor había esperado en privado, y más bien pensaba que la distancia no importaría hoy. Lady Constance se sentó cerca del duque, con la compostura ya deshilachada en los bordes. Sophia Vance se sentó un poco apartada, de azul de nuevo, con la barbilla en el ángulo particular de una mujer que ha decidido afrontar con descaro algo que sospecha que ya está perdido. Eleanor se levantó cuando Latch la llamó y puso el libro de cuentas original de su padre sobre la mesa ante el magistrado, abierto en la página marcada junto a la cuenta doméstica falsificada que contradecía línea por línea. «No le pediré a esta sala que acepte mi palabra por encima de un documento», dijo, su voz llegando sin esfuerzo a cada rincón del salón. «Le pediré que compare 2 documentos en 2 manos diferentes y decida por sí misma cuál fue escrito por un hombre que llevó cuentas honestas durante 20 años y cuál fue escrito por alguien con prisa por ser creído». Coombs, el albañil, habló a continuación, de forma clara y sin pulir. Confirmó que nunca le habían pagado ni encargado las reparaciones del granero que el libro falsificado reclamaba. Un mozo de cuadra, de no más de 14 años y claramente aterrorizado de ser interrogado por un magistrado, testificó con una voz pequeña y clara. Dijo que había visto 2 veces a Lady Sophia Vance reunirse en privado con Josiah Fenn cerca del viejo Palomar en los meses previos a la fiesta de la cosecha. Intercambios a los que no había dado importancia en su momento y que no había mencionado a nadie hasta que la señora Hale le preguntó amablemente si había visto algo fuera de lo común. La propia confesión firmada de Fenn, tomada por Latch y atestiguada por 2 hombres de buena reputación, fue leída en el registro con una voz plana y sin prisas, que hizo su contenido de alguna manera más condenatorio de lo que cualquier cantidad de drama podría haberlo hecho. El cambio de opinión de la sala fue audible antes de ser visible. Una baja corriente de murmullos que se movió desde los bancos traseros hacia adelante, desde los arrendatarios que habían sabido todo el tiempo qué versión de la duquesa creer, hacia la nobleza, que había sido bastante más lenta en decidir. El rostro de Lady Constance se había vuelto del color del lino viejo. La compostura de Sophia Vance, que había sobrevivido a todos los golpes anteriores, finalmente se quebró con la lectura de la confesión de Fenn. Algo fijo y ardiente detrás de sus ojos simplemente se apagó. Como se apaga una vela, no con un destello, sino con una pequeña rendición final de humo. El magistrado se dirigió a Eleanor. Su Excelencia estaría en su derecho de ver este asunto procesado en toda su extensión. La falsificación no es un cargo menor, y la suma en cuestión no es una suma pequeña. La nena consideró esto un largo momento, consciente de que toda la sala la observaba para ver qué forma tomaría su poder ahora que había sido probado. «No deseo ver a nadie en esta sala destruido», dijo finalmente. «Deseo ver la verdad reconocida, el dinero restaurado y el asunto cerrado sin más costo para personas que ya han pagado mucho en reputación por su parte en él, voluntaria o no. Pediría que Lady Sophia Vance restituya por completo la suma tomada, y que se retire de este condado en el plazo de 1 mes, y que el asunto termine ahí sin más procedimientos, siempre que no moleste más a esta familia». Hizo una pausa. «Podría pedir más, pero veo que no lo quiero». Era misericordia, y toda la sala lo entendió como tal, precisamente porque se dispensaba desde una posición que podría haber exigido mucho peor, y porque su costo, la restitución, el exilio, la pérdida permanente de estatus, se nombró en voz alta, en lugar de dejar que pareciera debilidad disfrazada de amabilidad. El duque se levantó entonces, por primera vez en todo el procedimiento, y dijo con una voz que llegó a cada rincón del salón sin ser alzada: «Le debo a mi esposa una explicación que aún no le he dado, y tengo la intención de dársela, aunque no en esta sala. Diré aquí solo que me equivoqué, pública y completamente, y que la culpa del daño que se le hizo no recae en nadie en esta audiencia más que en mí mismo.
por creer lo que era más fácil de creer en lugar de lo que la evidencia requería. No era todo lo que necesitaba decirse, pero era, como todos en esa sala entendieron, la primera cosa verdadera que había dicho en voz alta sobre su matrimonio en más tiempo del que nadie podía recordar. Fue a verla esa noche en la pequeña sala de estar, donde una vez había escrito la primera página de su propia cuenta, y la encontró en el mismo escritorio, aunque el libro de cuentas ante ella ahora estaba casi lleno. «Te debo una explicación», dijo, «y entiendo que no es lo mismo que una disculpa, y que querrás ambas cosas, y que no tengo derecho a esperar que aceptes ninguna de las dos». «Quiero ambas», dijo ella. Continúa. Él le contó entonces todo el asunto, de pie en lugar de sentado, como si la historia requiriera que estuviera de pie para soportar su peso. Su madre se había ido cuando él tenía 7 años, llevándose consigo una suma de la caja fuerte de su padre, lo suficientemente grande como para casi terminar la ruina que la propia mala gestión de su padre había comenzado. Su padre lo había criado después con una única doctrina, repetida tan a menudo que le había dejado una marca. Como el agua deja una marca en la piedra, que la devoción de una mujer era lo más peligroso en una casa, precisamente porque era lo más difícil de ver hasta que era demasiado tarde. Se había casado con Eleyanena, creyendo que la capacidad era más segura que el afecto, porque la capacidad se podía medir y el afecto no. Y cuando Lady Constance le trajo un trozo de papel sugiriendo que su capacidad era en sí misma una mentira, lo había creído más rápido y más completamente de lo que jamás habría creído a un extraño, porque una parte vieja y asustada de él había estado esperando 27 años exactamente a que llegara esa prueba. «Esa es la explicación», dijo Eleyanena cuando él terminó. «No es poca cosa. No excusa la mano que me golpeó. Y creo que lo sabes o no lo habrías contado de pie como un hombre confesando ante un magistrado, en lugar de un hombre pidiendo perdón a su esposa». «Lo sé», dijo él. «La disculpa es aparte, y es esta. Lo siento. No lo siento porque me haga quedar mal, que entiendo que es algo completamente diferente, sino que siento haberte levantado la mano en una sala llena de gente que lo recordará el resto de sus vidas. Siento haber creído el papel de una extraña por encima de 3 años de tu propia conducta. Y siento que hiciera falta la mano de mi hijo en la mía para detenerme, cuando nunca debería haber necesitado que me detuvieran». Ella se quedó sentada con eso un momento, con la mano apoyada en el anillo de su garganta. «Entonces, aquí están mis términos, ya que me has dado las 2 cosas que pedí», dijo. Y los contó como su padre le había enseñado a contar cualquier cosa de importancia, en voz alta y en orden. «Los libros de cuentas de la casa y los salarios de los arrendatarios son míos, formal y permanentemente. No por tu tolerancia, sino por un acuerdo por escrito, atestiguado por el señor Latch. Me escucharás antes de actuar sobre cualquier acusación que se presente contra mí, por parte de cualquiera, nunca más. No aceptarás el consejo de tu tía, por encima del mío, en ningún asunto que afecte a esta casa, sin que yo esté presente para responderlo. Y Peter crecerá sabiendo todo esto. No para llevarlo como una herida, sino para que nunca confunda el silencio con la paz en esta casa, ni en ninguna otra». «De acuerdo», dijo el duque. «De acuerdo entonces», dijo Eleyanena, y algo en la habitación se relajó, como una puerta se relaja cuando un marco hinchado finalmente cede. Lady Constance vino 2 días después, sola, y se quedó en el umbral de la sala de estar un largo momento antes de poder hablar. «Creí lo que era más fácil de creer, porque venías del comercio en lugar de la sangre. Y había decidido mucho antes de que se falsificara ningún libro de cuentas que la hija de un abogado no podía pertenecer realmente aquí», dijo. «Eso no es una excusa. Es solo, creo, la verdad del asunto. Una verdad que tú has enseñado a esta familia a valorar mucho más de lo que solíamos hacerlo». Y Eleanor no le dijo que la disculpa lo arreglaba todo. Solo dijo, «Gracias por decirlo claramente», lo cual, viniendo de ella, era exactamente tanto perdón como se había ganado hasta entonces, y no más. El invierno se fue convirtiendo en primavera en Wexcombe, y la prueba de lo que había cambiado no llegó en un solo gesto dramático, sino en la acumulación de otros muy pequeños, cada uno sin significado por sí solo, y significándolo todo juntos.
El duque empezó a traerle té antes de que ella lo pidiera. Y aprendió, después de varios intentos, exactamente cómo le gustaba. Se acostumbró a sentarse a su lado sobre los libros de cuentas por la noche, no corrigiendo sus cifras, que nunca habían necesitado corrección, sino simplemente presente, aprendiendo los nombres de los arrendatarios que nunca se había molestado en aprender antes. Una vez dijo, discutiendo una disputa de límites con un granjero cerca de Ashcott, «Supongo que deberíamos escuchar su versión primero». Y Eleanor, al oír la sencilla frase campesina sonar tan poco natural y tan sincera en la boca de su marido, la entendió por la pequeña cosa real que era. Hubo una recaída en marzo. Una familia de arrendatarios se atrasó en el alquiler sin más culpa que un invierno duro. Y el duque, por algún viejo hábito paternal que aún no había desaprendido del todo, perdonó los atrasos él mismo sin consultarla. Como su propio padre podría haber hecho una vez, decidiendo por una casa en la que había jurado no decidir nada sin ella. Ella lo señaló con calma esa noche, no como una traición, sino como un patrón. Esa decisión era mía para compartirla, Julián. Fuera cual fuera el resultado. No te equivocaste con la familia. Te equivocaste con nuestro acuerdo. Él no discutió. A la mañana siguiente fue y le dijo a Wallace, delante de otros dos hombres, que la palabra de la duquesa era igual a la suya en todos los asuntos relacionados con las cuentas de la finca, y que cualquiera que lo olvidara una segunda vez, le respondería a él por ello. Lloró delante de él solo una vez, en abril, todo de golpe, la mejilla golpeada, el libro de cuentas falsificado, los largos cuartos de hora de dolor contado finalmente gastados más allá de su ración. Y él no intentó arreglarlo ni apresurarlo. Se sentó a su lado, y simplemente se quedó quieto. Como una casa se queda quieta cuando una tormenta finalmente ha pasado sobre ella y la ha dejado en pie. Le dije a alguien una vez que no me casé contigo para amarte, dijo cuando ella se hubo calmado de nuevo. Nunca me he arrepentido más de una frase en mi vida. No me eres útil, Eleanor. Eres necesaria, y hay una diferencia, y acabo de aprenderla lo suficientemente bien como para decirlo correctamente. Te elijo a ti. Te he estado eligiendo en pequeñas formas durante meses, y tengo la intención de seguir eligiéndote cada mañana que me despierte en esta casa, mientras me lo permitas. De acuerdo, dijo ella. De acuerdo entonces, dijo él. Y eso fue entre ellos la totalidad de un tratado. Pasaron 2 años, como pasan los años en una finca en funcionamiento, marcados más por las cosechas que por las fechas. Lady Sophia Vance vivía ahora tranquilamente en una ciudad lejana. Su nombre no se pronunciaba en la sociedad de Wexcombe. Las 900 libras habían sido devueltas en su totalidad hacía mucho tiempo. Josiah Fenn, habiendo confesado honestamente cuando le costó todo hacerlo, encontró trabajo como secretario en el propio despacho de Gray, vigilado de cerca, y finalmente se le dio la oportunidad de ser exactamente tan honesto como una vez no lo había sido. Lady Constance venía a cenar 2 veces al año, humilde de una manera que le sentaba mejor que su antigua certeza. Aldous Gray se retiró la primavera siguiente, y el nuevo edificio de la escuela en Wexcombe llevaba, por su propia y discreta insistencia, una pequeña placa de latón con su nombre junto al de la duquesa. Porque fue una escuela, al final, lo que Wexcombe construyó para sobrevivir a todo el asunto. Un edificio de piedra sencillo en el cruce cerca de Marrow's Bottom. Su estatuto financiado por la finca y su primera lección, impartida por la propia Eleyanena en su semana de apertura, una lección de aritmética. Porque siempre había creído que una persona que podía comprobar sus propias cifras nunca más podría ser obligada a creer una mentira simplemente por haber sido escrita con confianza. Junto a la escuela había un tablón, renovado cada trimestre, que listaba el salario justo de cada trabajador en cifras claras para que cualquier arrendatario lo comprobara con su propio pago. Una práctica que las otras fincas del condado estaban empezando a copiar con bastante timidez. El estatuto de la escuela se selló el día de su apertura, con un único anillo de sello de latón presionado en cera caliente por la propia mano del duque, la mano de Eleyanena estabilizando la suya. La marca de su padre estampada ahora no en un contrato privado de un abogado, sino en una promesa pública que sobreviviría a cada persona que la había firmado. Peter, ahora con 8 años,
Llevaba su propio pequeño libro de cuentas de los asuntos de la finca, un hábito que su madre había empezado a enseñarle casi tan pronto como pudo sostener una pluma. Y la casa de Wexcombe, que una vez había contenido la respiración durante cada fría estación de ese matrimonio, se decía por todos los que la visitaban ahora que se sentía simplemente como una casa que finalmente había aprendido a exhalar. Ella no había pedido ser golpeada para ser vista. Nadie pide eso, y nadie debería tener que ganarse la seguridad a través de lo que sobrevivió esa noche de octubre. Pero habiendo sido golpeada, había rechazado todos los caminos más fáciles después. No había gritado, y no había huido, y no había esperado a que la compadecieran para volver a ser visible. Había construido, en cambio, de la manera lenta y poco glamurosa, con libros de cuentas y paciencia, y un anillo que una vez había marcado los negocios privados de un hombre muerto, y ahora sellaba la justicia pública de todo un condado. No porque un golpe mereciera agradecimiento, sino porque a una vida una vez casi borrada se le debe la dignidad de ser reescrita por su propia mano. No porque el amor llegara a rescatarla, sino porque se había convertido a sí misma, mucho antes de que el amor regresara, en una mujer imposible de ignorar, imposible de infravalorar, imposible de no ver. Había dejado de pedir que la valoraran. Se había convertido a sí misma, libro a libro, día a día ordinario, en un hecho que nadie en ese condado podía permitirse ya equivocarse. Y un hecho, una vez probado, no es algo que pueda ser derribado de nuevo.